tardes, mi nombre es Roberto, quisiera participar en la consigna del día. ¿Qué me identifica? Voy a tratar de resumirlo en 20 segundos. Yo creo que me identifican, por supuesto, una forma de ser, de actuar, una forma de vivir, determinadas creencias, valores, pasiones, sobre todo pasiones fuertes. También me identifican, o creo yo que es una forma de identidad, las características físicas, la voz, en fin, hasta el nombre. Y algo en particular, que no sé si es correcto, pero ustedes sabrán analizarlo y poder darme una respuesta. Siento que me identifican fuertemente mis raíces. También no lo sé explicar, pero posiblemente parte de las formas de actuar, de convivir, de relacionarse, estén acompañadas de esos ejemplos o de esas raíces que uno lleva interiormente. Les quiero agradecer, los escucho todos los sábados, arman un muy buen grupo, les mando un beso. Obra solo según aquella máxima que deseas que se convierta en ley universal. El hombre es lo que él se hace. ¿Qué me cabe esperar? ¿Qué es el hombre? ¿Qué puedo saber? ¿Qué debo hacer? Tranca. Ya llega Robert Azar para responder todo con la herramienta del amor al saber. ¿Todo? ¿Por qué Chivarita es tan rica, Robert? Bueno, en filosofía las preguntas son más importantes que las respuestas. Consultorio filosófico con Roberto Azar. Le mandamos un saludo muy grande al tocayo de nuestro profe Robert Azar en este consultorio, que es profe, doctor, es asistente, es counselor, es todo lo que quieran, porque es el momento, como decíamos previamente, del consultorio filosófico hoy respecto de la identidad. Bienvenido, Robert. Qué lindo acompañarlos nuevamente, un saludo para todos los oyentes y qué placer, ¿no?, que los oyentes se sigan incrementando semana a semana. Nos escriben desde Ayacucho, Roberto de Ayacucho, Mercedes de la misma ciudad, nos escribe Mateo Lanardone de Tigre, Rocío Loyola de Lomas de Zamora, en fin. Si seguís, capaz hasta somos federales. Pero por supuesto que lo somos. La otra vez nos escucharon desde Chubut, increíble cómo aumentan los oyentes, y el punto es que ¿se sentirán identificados con nosotros? Y es probable que se sientan identificados con nosotros, y es interesante que la cuestión de la identidad se pueda abordar desde diferentes dimensiones, ¿no? Porque por un lado, como diría Sartre, a quien mencionamos nuevamente, al igual que en el programa anterior, está el eje de la mirada, que cuáles son los atributos que los demás nos asignan, pero también está el eje de la propia representación, es decir, qué es lo que yo mismo veo en mí. Y ahí, bueno, Roberto nos daba algunas pautas. Pero empezando por algunas definiciones generales, en filosofía la identidad sería la relación que una entidad mantiene solo consigo misma. Estamos hablando de una identidad numérica que debería diferenciarse de una identidad cualitativa. ¿Qué es esto? Supongamos que tenemos sobre la mesa dos vasos que tienen exactamente las mismas cualidades. Serían cualitativamente idénticos, supongamos que tengan exactamente el mismo tamaño, el mismo color, pero numéricamente diferentes. El punto es que hay diferentes criterios de identidad que conducen a paradojas. Una de las más famosas históricamente es la paradoja de Teseo, que es una paradoja de reemplazo, que lo que nos dice es, si a un objeto le cambiamos absolutamente todos los elementos, ¿sigue siendo el mismo? Claro. Sí, Teseo, personaje mitológico, se dice que junto a su tripulación desde Creta mantenían un viejo barco, pero claro, cada vez que una tabla se iba estropeando la cambiaban por una tabla nueva. Entonces llegó un momento en el que todas las tablas eran diferentes a las originales. En ese momento no había televisión, entonces los tripulantes se divertían pensando, ¿será el mismo barco o será un barco diferente? Claro, como siempre sucede en la filosofía, había todo un grupo de personas que decían, es el mismo barco, es el barco original de Teseo, y había otros que decían, no, si todas las tablas son diferentes, tiene que ser un barco diferente. Numéricamente sería el mismo, cualitativamente no sería el mismo. Muy bien, ahí está el punto. Porque podemos plantear dos preguntas. Cualitativamente, ¿es el mismo barco? Esa sería la primera. Y la segunda sería, si se conservaran, supongamos que alguien se tomó el trabajo de conservar cada una de las tablas que se iban sacando del barco original y se construye un barco numéricamente diferente. ¿Cuál es el barco de Teseo? Claro. ¿El primero, el segundo o ninguno de los dos?
Y algún oyente podría sentirse impaciente pensando que generamos más preguntas que respuestas, pero bienvenidos, en eso consiste la filosofía. Welcome a la filosofía. Claro, Aristóteles, por ejemplo, diría no, en realidad hay diferentes causas. La causa material es la que cambia cuando se cambian las maderas, pero la causa formal, que es el diseño del barco, y probablemente la causa final, que es el objetivo para el cual se construyó, sigue siendo el mismo. Y los esencialistas también, ¿no? Increíblemente estás relacionando el tema que vimos la vez pasada, porque cuando uno habla de la identidad es fundamental para pensar si hay algo que se conserva o no, si somos esencialistas o no lo somos. Pensémoslo con el famoso fragmento de Heráclito de Éfeso, un filósofo presocrático. ¿Vos sos fanática de Heráclito? ¿Será porque le dicen el oscuro que sos fanática de él? Será. Pero Heráclito dice, ningún hombre puede cruzar el mismo río dos veces, porque ni el hombre ni el agua serán los mismos. ¿Sí? De la misma forma, nuestro cuerpo, está comprobado científicamente, que cada 7 años cambia la mayoría de las células. Entonces, la figura que hoy vemos en el espejo probablemente es completamente diferente a la que vimos hace 7 años y es completamente diferente a la que vamos a ver en 7 años si tenemos la suerte de estar vivos. Claro, y además una reflexión que también viene al caso, ¿no? Que decía que no nos bañábamos 2 veces en el mismo río, pero porque el río tampoco es el mismo, la situación no es la misma, el ecosistema no es el mismo, nosotros tampoco. Totalmente, cualitativamente puede que sea el mismo, pero numéricamente no, porque las aguas de la corriente cambiaron. Y acá estaba lo del esencialismo que marcabas vos, Caro. Uno, a pesar de que la imagen vaya cambiando, ¿sigue siendo el mismo? Bueno, el esencialista diría, sí, hay algo que permanece, hay una esencia, mi propia esencia que permanece. Y el existencialista diría, no, la verdad es que vos sos lo que te haces, lo que haces a través de tus propios actos, de tus propias elecciones. Y justamente en referencia con el existencialismo, vamos a escuchar otro audio de oyente. Tenemos oyentes muy existencialistas, me parece. ¿Lo tenemos al audio? Lo compartimos. Hola, buenos días, mi nombre es Mabel. Bueno, y quería participar y opinar en esta consigna de que me identifica. Entendiendo esto como aquello que me da identidad, creo. Bueno, y justamente creo que va a depender siempre de dónde se mire. Y como toda mirada es parcial, justamente desde lo parcial creo que me identifica lo que me nombra. Mis deseos, mis elecciones, mis vivencias, lo que he hecho con esas vivencias, cómo las reconstruí, cómo me posiciono hoy frente a lo vivido, y también y básicamente mis relaciones vinculares. Opino esto, pero bueno, bien me van a saber aclarar si estoy en algo de lo cierto o no, o es todo tan relativo. Muchísimas gracias, me encanta el programa. Muchas gracias, Mabel de Villa Devoto, que también participa, y seguramente ella toma la identidad en el sentido en que las ciencias sociales lo hacen, ¿no? Como cuál es la expresión que tengo acerca de mi propia individualidad. ¿Y por qué le asignábamos una perspectiva existencialista a Mabel? Porque ella dice algo muy interesante, y es que, más allá de las experiencias que nos haya tocado vivir, lo que nos define es lo que hacemos con eso, lo que logramos hacer con eso. Recordemos la frase, una de las frases célebres de Sartre, somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. Otra de tus frases favoritas, Caro. Creo que igualmente mi frase favorita es otra obra, solo según aquella máxima que quieras. Solo según aquella máxima que quieres que se transforme en ley universal. Excelente, frase kantiana. Costó. Bueno, es que hay Pero tantas frases bellas en la historia del pensamiento que es difícil elegir una. Pero lo que está diciendo Mabel es precisamente, estamos altamente condicionados. Desde el momento en que nos ponen un nombre, ya están poniendo ciertas expectativas sobre nuestros hombros. Encima, nadie nos pidió permiso para nacer, ni nadie nos permitió elegir en qué país o en qué cultura nos tocaría vivir. No obstante, a partir de ahí no nos queda otra que actuar, que elegir, y esa libertad absoluta que tenemos nos genera cierta angustia, porque a la hora de elegir una opción, estudiar psicología o economía, periodismo o locución, comer pizza o comer fideos, está una posibilidad que es la posibilidad de todas las posibilidades, la muerte. Disculpen que los deprima, pero la muerte es lo único seguro. Todos los días de mi vida pienso en eso. Ya vamos a dedicarle otro programa a esta cuestión, pero el punto es que no sabemos cuándo nos va a tocar morir. Entonces eso en el fondo nos angustia. Y Mabel también agregaba que lo que la define son las relaciones vinculares. Efectivamente, los seres humanos somos sociables por naturaleza, o sea, las relaciones que establecemos con los otros son las que nos definen. Aristóteles lo planteaba de una manera muy linda. El hombre es un animal político, en griego un zoon politikon. ¿Qué es lo que quería decir?
que la persona que viviera aislada por naturaleza y no por azar sería o bien un animal o bien un dios. O sea, o bien inferior a los seres humanos, según la perspectiva aristotélica, o bien tan autosuficiente que no necesita de los demás. De ahí que los vínculos que establecemos sean tan importantes para nosotros y para definir nuestra propia identidad. Nos quedaríamos horas escuchándote, Robert. Creo que la radio está paralizada y focalizada en tu discurso. Es muy interesante para pensar y reflexionar. Solo dejo esta llamita para que quede y para que cada uno se lo plantee en su fuero íntimo, la identidad, sobre la identidad de género también, ¿no? Y nuestra tolerancia, la que hay que ejercitar constantemente para entender que hay un otro que se autopercibe de una manera en la que nosotros no incidimos y no tenemos por qué hacerlo, y simplemente tenemos que aceptarlo como a nosotros se nos acepta que nos identifiquemos con el sexo que nos dieron al nacer, ¿no? Totalmente. Así que es importante también pensarlo en términos de la tolerancia, ejercitarla, entenderla como algo necesario para construir una vida en comunidad. Por supuesto, todo eso que vamos eligiendo, de hecho, son etiquetamientos. Uno se presenta y dice yo soy, y te presentás con soy hincha de San Lorenzo, o soy futuro locutor, o soy profesor, lo que sea. Todo eso no nos agota, porque somos pura potencialidad. Muchas gracias, Robert. Este fue el consultorio de Roberto Azar. Quédate, enseguida volvemos con No es la manera, en Roca 103.5.